Hola, ¿qué tal? Quien les saluda el ingeniero Berbesí y en esta oportunidad vamos a hablar de esta majestuosa herramienta que me han enviado los amigos de Kawai. Se trata de un multímetro digital, el cual pues vamos a analizar su funcionamiento al regreso. Así que no se retiren porque en breve instante estaré con ustedes. Ya regresamos. Ya de regreso continuamos. Vamos a ver qué viene en su caja. Bueno, primero que nada, pues esto nos señala que es un multímetro digital y el modelo de este multímetro es el KM601. Vamos a analizar y vamos a ver qué viene dentro de su caja. Observen que viene un estuche. Dentro de su estuche trae lo que es el equipo en sí. Veamos el equipo. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos el instrumento. Es de la marca Kawai y el modelo es el KM601. También podemos observar que trae sus puntas de prueba, trae una termocupla o termopar, lo más seguro es para medir temperatura, y trae un juego de batería. Entonces, además de esto, también vemos que incluye su manual de usuario. Y veamos más o menos qué dice el manual. Debería venir lo que es especificado el rango de operación. Observen que aquí tenemos el rango de operación para voltajes en continua, en alterna. Aquí tenemos algunas especificaciones técnicas. Aquí tenemos para medir bien sea corriente en AC o en DC, la capacitancia, su rango de operación. Tenemos para medir diodo, resistencia con su rango y resolución. También vemos que este equipo pues cuenta con 3 años de garantía. Vemos el rango de la frecuencia de trabajo, también la temperatura, que él la puede expresar bien sea en grados centígrados o grado Fahrenheit. Entonces, bueno, vamos a ver para instalar lo que son las baterías para poder utilizar este instrumento y poder hacer su análisis. Observo que utiliza 3 baterías AAA de 1.5 volt y tenemos 2 juegos, es decir que vamos a instalar una batería y nos queda otra de repuesto. Entonces, bueno, vamos a instalar la batería en el equipo para poder hacer las pruebas de funcionamiento. Vamos a quitar el forro, el cual pues me parece que es bastante agradable, ya que pues por lo general en algunas ocasiones estos instrumentos se nos suele caer y este estuche se ve que resiste el golpe. Entonces vamos a quitar este tornillo para poder instalar lo que es las baterías. Cabe señalar que aquí está la polaridad indicada como deberíamos instalar las baterías. Y para encender el equipo, observen que ya ha encendido. Bueno, vamos a apagarlo para poderlo armar. Observen que este es el botón de encendido y apagado. Vamos a armar completamente el equipo para poder analizar su funcionamiento. Ok, vamos a analizar el funcionamiento del instrumento, pero antes pues vamos a ver las puntas de prueba que trae este instrumento. Y observen que trae una punta de prueba de máximo de 10 amperes, 600 volts de la categoría 4. Lo interesante es que también tenemos estas puntas de prueba son de bastante calidad y observen que tenemos 2 modos para poder medir, lo cual pues es muy importante al momento de hacer estas mediciones porque tenemos esta parte aislada, pero también podemos quitar este forro para poder hacer otros tipos de mediciones. También vemos que aquí trae estas tapitas para evitar que esto se obstruya y que entre sucio o residuos a las puntas de prueba. También vemos que trae su termopar o termocupla, el cual pues se utiliza para medir temperatura. Vamos a encender el equipo para analizar el funcionamiento del mismo. Para eso pues dejamos presionado este botón, que es el botón de power, y observen que nada más cuando lo encendemos nos indica la temperatura ambiente, que en este caso es 19.5 grados centígrados, y observen que está en auto y me está indicando que la función auto está para medir bien sea voltaje continuo o alterno, para medir resistencia y para medir continuidad. Vamos a apagar nuevamente el instrumento para que veamos cómo él automáticamente arranca en auto y observen que titila
indicándome dónde debo colocar las puntas de prueba para el modo auto. Entonces vamos a colocar las puntas de prueba y vamos a realizar una pequeña medición rápidamente, que en este caso, como en el modo auto me indica que puedo medir continuidad, vamos a medir continuidad. Entonces vamos a unir simplemente las dos puntas y observen que automáticamente ya él separa donde indica que estoy midiendo continuidad y me marca que es una resistencia de 0 ohm. Bien, ustedes pueden seleccionar la función de trabajo. Observen que aquí estoy en la función auto, pero yo también puedo decir en qué función de trabajo puedo seleccionar. Observen cómo voy variando la función de trabajo. Observen que supongamos que yo quiero medir corriente. Vamos a llegar a esta función de trabajo y él me va a indicar dónde deben ir las puntas de prueba. Observen que me está indicando que las puntas de prueba están mal colocadas, ya que seleccioné la función de medir corriente y estas están instaladas en las otras funciones. Por eso se muestra este mensaje. A medida que voy variando la función, él me dice dónde debería colocar las puntas. Algo interesante porque nos ayuda a recordar dónde deberíamos colocar las puntas de prueba. Observen que si voy a medir corriente pequeña, por orden de los miliamperes, me está diciendo dónde debo colocar las puntas de prueba. Vamos a suponer que quiero medir un poco de corriente más alta. Observen dónde debería colocar las puntas de prueba y me coloca este mensaje. Entonces seleccionamos función de trabajo. Queremos que sea auto, llegamos al final y él automáticamente me va a decir que ya estamos en el modo auto. Y en el modo auto, como les señalaba, marca estos tres rangos de operación, que bien sea para medir voltaje alterno continuo, resistencia o para medir continuidad. Ahora vamos a medir lo que es la tensión de la red estando en el modo auto, porque una de las cosas que a veces nos preocupa es siempre verificar en qué función está seleccionada en el instrumento. Y aquí tenemos la ventaja que este instrumento nos puede medir automáticamente lo que es la tensión de la red sin la necesidad de seleccionar la función de trabajo. Observen que me está midiendo la tensión de la red, me dice que es 124.5 volts y tiene una frecuencia de 59.9 Hz, es decir, aproximadamente 60 Hz. Entonces, este instrumento pues nos da esta gran ventaja, ya que no tenemos que seleccionar una función de trabajo. Ahora vamos a medir, por ejemplo, lo que es tensión continua. Aquí tenemos un equipo, aquí tenemos una fuente de poder, el cual, fíjense que no seleccioné una función de trabajo y automáticamente me está diciendo que tenemos 9 volts DC. Vamos a variar un poco el voltaje y observen cómo me va registrando el voltaje que voy variando. Ahora en esa misma función de trabajo, observen que estamos en auto, vamos a medir esta resistencia que es de 680 ohm. Observen que su código de color es azul, gris, marrón, que es 680 ohm. Vamos a ver lo que nos registra el instrumento y observen que automáticamente separa la función de medir resistencia y me indica que tiene una resistencia de 685 ohm. Recuerden que esto tiene una tolerancia, en algunos casos, bueno, en este caso como es dorado, tiene una tolerancia del 10%. Ahora vamos a medir diodos y para ello seleccionamos la función de este dispositivo. Y vamos a medir primero este diodo, donde él nos debería medir lo que es la tensión umbral. Observen que nos marca que la tensión umbral es de 0.167. Y ahora vamos a medir lo que es este diodo LED. Observen que también nos debería indicar lo que es la tensión umbral. Observen que si lo medimos en la posición correcta, nos va a marcar que la tensión umbral es de 1.7 volts y observen cómo enciende el LED. Veamos qué sucede si invierto las puntas de prueba. Observen que no marca nada. En este caso, pues vemos cómo medimos el diodo. Ahora vamos a hacer la misma prueba, pero vamos a medir condensadores. Bueno, aquí tenemos estos dos condensadores que vamos a analizar. Este primer condensador es de 100 microfaradios. Vamos a ver el valor de este condensador y es de 100 microfaradios por 100 volts. Entonces vamos a analizar la capacitancia de este condensador en el instrumento para ver qué valor nos indica. Vamos a hacer, observen que ya está haciendo el análisis y nos mide que es 96.30 microfaradios. Recuerden que esto tiene una tolerancia al 10%. Vamos a medir este otro condensador que es de 4700 microfaradios por 10 volts. Entonces vamos a hacer su análisis. Observe que él tarda un poco, pero
hace su medición. Recuerde que él tarda porque tiene que cargar el condensador para poder hacer su análisis. Ya me registra que está por el orden de los milifaradios. Observen que mide 4.949 microfaradios. Recuerden que hay una tolerancia del 10%. Entonces es bastante preciso este instrumento, ya que medimos la gran mayoría de las cosas. También podemos medir frecuencia. En este caso aquí tengo un generador de funciones, el cual pues vamos a analizar esa medición con este instrumento. Bueno, ya aquí estamos midiendo frecuencia. He colocado las puntas de prueba a través de estos cables. Ya están directa a la salida del generador de funciones. Y observen que el mismo generador ya nos está diciendo que tenemos una frecuencia de 676.9 Hz. Y observen que es lo mismo que nos está registrando el instrumento. Es decir, que este instrumento de verdad que mide muy bien la frecuencia. También podemos ver esa misma frecuencia de medición, lo que es en el osciloscopio. Observen que en el osciloscopio sí nos marca que es una frecuencia de 675 o 77, está oscilando ahí, pero está dentro del rango de trabajo. Es decir, vamos a variar un poco la frecuencia, vamos a cambiarlo al rango de 20 kHz. Entonces observen que nos está registrando 6.8 kHz, 648, y aquí tenemos 6.850. Y observen cómo va variando la señal en el osciloscopio. Vamos a medirla a 200 kHz, cambio el rango, pero realmente tengo 74 kHz. Entonces observen cómo va variando la frecuencia. Fíjense que aquí nos dice 73.96, 97, y aquí tenemos 74 kHz. Está muy cercano. Vamos a cambiarlo al orden de los megahertz. Y observen cómo varió la frecuencia de la onda. Y aquí tenemos 741 kHz. Y observen que tenemos 741.7 kHz. Y veamos qué nos dice el osciloscopio. El osciloscopio nos dice que tenemos 741.73. Bueno, está variando ahí, pero está dentro de los parámetros de medición. Es decir, que con este instrumento podemos medir más que todo en las fuentes, cuando estamos reparando las fuentes, lo que es la frecuencia de oscilación. Otra de las cosas también que es importante que observo es que mide el ciclo de servicio de la señal. Observen que me mide 51.9. Voy a cambiarlo a una onda cuadrada. Observen que en este caso el ciclo de servicio es 50%. Y vamos a colocar una triangular. Y me indica que es 49.4. De verdad me gusta bastante este instrumento, ya que tiene una gran variedad de funciones. Ahora vamos a medir temperatura. Y aquí he conseguido un poco de hielo para que veamos cómo va registrando la temperatura. Observen que me dice que estamos a 1 grado. La voy a retirar y observen cómo va variando la temperatura. Lo acerco al hielo y observen que tiene una reacción rápida. Me está gustando bastante este instrumento. Como les decía, tiene una gran variedad de funciones, el cual pues me parece bastante interesante. Otra de las funciones interesantes que también tiene este instrumento es que podemos medir o detectar en una línea cuál es la fase o el neutro. En esta ocasión pues vamos a acercarnos a un tomacorriente. Vamos a detectar cuál es la fase o cuál es el neutro. En este caso estamos detectando el neutro, es decir que el que está de este lado es el neutro y el del otro lado debería ser la fase. Vamos a ver. Observen que nos está indicando que es la fase. Observen que es la fase y el que está de este lado es el neutro. De esta forma, digamos que es una forma muy sencilla de identificar lo que es la polaridad en un tomacorriente, donde nos indica cuál es la fase y el neutro, que esta herramienta nos puede detectar eso. También para la medición de la polaridad, ustedes también lo pueden hacer con una punta del multímetro y observen que aquí me está detectando que esta es la fase. Y aquí en low, bajo, que es el neutro. De esta forma también nosotros podemos detectar cuál es la polaridad en un tomacorriente. También este instrumento cuenta con una linterna, la cual alumbra de este lado, que simplemente con ustedes presionar este botón activan la misma, y para apagarla simplemente vuelven a activar el botón. Entonces esto también es una opción extra que me gusta de este instrumento. Otra de las opciones que también tiene esta herramienta es que con este botón
podemos habilitar la opción de apagado automático. Otra de las cosas que se me había olvidado mencionarle es que este instrumento mide el valor RMS real. Ya hemos llegado al final de este video tutorial donde analizamos el funcionamiento de este instrumento que nos han hecho llegar los amigos de K-Way. Esperamos recibir nuevas herramientas para poder realizar su análisis. No me queda más nada que agradecerles por su atención y los espero en un próximo video. Éxitos en sus reparaciones. Hasta la próxima.